obligar a tus hijos a ir a la iglesia o dejar que hagan lo que quieran. Esta es una incógnita de los padres porque muchos niños no quieren ir ya a la iglesia. Muchos niños se rebelan y dicen, no, no quiero ir, mejor me quedo a ver el fútbol, las caricaturas o lo que sea en la tele. Entonces, ¿qué hacer? Cuando una persona nos dicen qué hacer, no lo hacemos de buena gana o simplemente no lo hacemos. Peor aún cuando nos obligan a hacer algo, a ir a un lugar. No nos gusta recibir órdenes, y más cuando somos niños. Pero ¿qué niño no se revela? Aunque sea un niño muy bien portado, con buenos valores, va a haber una ocasión que diga, no, no estoy a gusto yendo a este lugar. Y se tiene que respetar la decisión del niño. No porque nosotros nos hayan inculcado valores de una forma, nosotros podamos inculcar valores de esta forma a nuestros hijos. No va a resultar. O a lo mejor sí. Pero tenemos que cuidar bien las palabras con las que le decimos al niño, ven, vamos a la iglesia porque hay que ir a adorar a Dios. Y puede decir, como muchas veces he escuchado, a Dios, ¿qué le puede interesar si falta un día? ¿Qué le puede interesar a Dios? ¿Qué le respondería en ese niño? Muchas incógnitas en torno a eso. ¿Cómo responderle al niño? Muchos papás, pues, regañan a sus hijos. Incluso hacen algo más que regañarlos. Y empeoran las cosas. Me dice, si no vas a ir, te voy a castigar con tal cosa. Pero ¿por qué vas a castigar a tu hijo por algo que no quiere hacer? Por algo que lo quieres obligar a hacer. ¿Es bueno o malo? Como decía, los valores se inculcan desde casa. Los niños hacen lo que ven que hagamos de buena manera, lo que nos gusta. Según estudios, un niño capta todo antes de los 5 años y lo que aprendió, o antes de los 10, si no me equivoco, todo lo que aprendió es lo que va a hacer en su vida. Muy regularmente lo hace bien o mal, pero lo hace porque ya lo aprendió en esa edad. Entonces, cuando nosotros le decimos a un niño ve a la iglesia, tenemos que decirle también por qué tiene que ir a la iglesia. Explicarle que se sienta bien. Si no se siente bien yendo a la iglesia es por algo, porque alguien lo molesta, simplemente porque no se siente a gusto en el ambiente. Pero ¿por qué no se sienta a gusto en el ambiente? Tenemos que platicar con ellos. No es solamente decirle ve a la iglesia o si no, pues te castigo. No, porque lo vas a irritar más. Muchas veces en la vida tenemos que tomar decisiones. Si dejar a nuestros hijos que no vayan a la iglesia o obligarlos a ir. Hay otra tercera, que sienten amor por Dios. Son niños. A lo mejor es un poco complicado porque hay que saber cómo hablarles a los niños, que les guste la iglesia. Entonces, tenemos que empezar por nosotros mismos. Hacer un ambiente en la iglesia que ellos se sientan a gusto. No sé si en tu iglesia tengan grupos por edades. En la mía sí. Parvulitos, primarios, adolescentes y jóvenes. Cada uno se siente de diferente forma y tiene que hablar con sus papás de diferente forma. He visto muchas generaciones que se han perdido porque no tienen buena comunicación con los papás. Porque ven al papá que ya no asiste mucho y dicen, ¿yo por qué voy a asistir? ¿Yo por qué voy a hacer algo que mis papás no hacen? Lo hacen pero no con regularidad. Entonces, el hijo dice, yo no voy más a la iglesia. Y es cuando se empieza a perder esa oveja. Y se va.
Es muy difícil también tratar de convencer a un joven, a un niño, a tu hijo que regrese a la iglesia, porque ya se acostumbró a la vida de afuera. Obligarlo lo va a hacer más que ya no regrese más. Hablar con ellos te puede resultar y te puede resultar que no. La, la verdad de las cosas sí son, porque son jóvenes, son niños y su mente está muy distraída y muy pesada, porque yo lo viví y yo muchas veces decía, no quiero ir a la iglesia y me rebelaba ante todos los que me decían que fuera a la iglesia. Es tan difícil esa etapa vivir con tu hijo, con tu hija. Yo lo he visto con amigos que ya no han regresado a la iglesia nunca más. Y les pregunto, ¿por qué ya no regresaste a la iglesia? Porque me peleé con mis papás. Porque no nos entendimos. Y yo les decía, pero pues vas por Dios. Dice, sí, pero no puedo estar en un ambiente peleado con mis papás y adorando a Dios. Como que no se me hace muy lógico. Y sí, cada quien puede pensar con lo que quiere, lo que pueda y lo que sienta. Es muy difícil estar en una edad donde no te comprende tus papás y la gente que está en tu iglesia. Solamente te comprende la sociedad, entre comillas, porque nadie te va a comprender más que tus papás, pero muchas veces no lo queremos entender. Más aunado con la obligación de los hijos a asistir a una iglesia. ¿Qué debemos hacer? Hablar con ellos, entenderlos, saber que las opiniones de la demás gente dentro de la iglesia y la sociedad mm, no es la verdadera, porque ellos no viven con nuestros hijos, no, ellos no viven con tus hijos, con los hijos del hermano, ni yo vivo con sus hijos. Entonces, ¿cómo puede dar una opinión que a veces puede echar más a pelear a la familia? Es bueno recibir consejos, sí, pero saber hasta dónde llegan esos consejos. He visto mucha gente que le da consejos a otra persona y se acaban peleando. No digo que los consejos sean malos o buenos, sino que hay que saber analizarlos y ver de quién vienen y no pelearnos con la familia por ellos. Y más cuando los dejamos es, hacer lo que quieren. Debemos hablar con los hijos. Si tus hijos ya no van a la iglesia, tienes que hablar con tus hijos. Pero antes que eso, tienes que hablar con Dios, que te dé las palabras necesarias para poder hablar con tus hijos. Leer la Biblia, estudiarla. ¿Para qué? Pues para que sepas qué palabras vas a utilizar. En muchos casos es recomendable ir con un psicólogo, terapia de padres e hijos, para ver qué está mal. Porque muchas veces no queremos aceptar que está mal, porque ya no van los hijos. Por eso hablen con ellos. Porque pueden pasar muchas situaciones por la cual no quieren ir. Pero la principal es porque no quieren por rebelarse, como todos lo hemos hecho alguna vez. Y debemos entender que si alguna vez lo hemos hecho, ellos igual lo van a hacer. Entonces, ¿qué hacer en estos casos? Hablar con Dios. Pedirle que te ayude con tus hijos. Que te dé sabiduría. Que te dé entendimiento. Para poder abrazarlos, que regresen a la iglesia. Tú llénalos de valores. Porque de los valores se entienden las personas. El respeto, el amor. No los obligues a hacer algo. O igual, cuando nos obligan a hacer algo, lo hacemos ya por costumbre. Pero a veces nos puede salir al revés. Por costumbre lo hacemos, pero ya llega un momento que esa costumbre explota. Entonces hagámoslo
por amor, vayamos a la iglesia por amor. Y esto no es solamente para tus hijos, sino para las personas adultas, porque a veces ya no queremos ir a la iglesia. Tenemos que comprender a los niños en la casa, cómo son, hablar con sus maestros de la escuela, maestros de la iglesia, pastores, entender su comportamiento. Pero tú eres la única persona que sabes el porqué de las cosas, por qué se comporta así. Y nunca, yo recomiendo nunca obligarlos, porque de los 100 casos, por ejemplo, que he visto de mis amigos que los obligaban a ir a la iglesia, ninguno lleva a la iglesia. Son muchos. Lamentablemente, ya no asisten. Y yo me pregunto si les hubieran dicho, vamos a la iglesia, hijo, te acompaño, vente, vamos. Y saliendo de la iglesia, vamos por un helado. Que se sientan a gusto, que haya actividades dentro de la iglesia, que empiezan a sentir el amor. Yo me acuerdo que a mí, cuando de chiquito, cuando no quería ir, me decían, te me vas a la iglesia. Y no quería y no iba y no me obligaban. Pero luego me el remordimiento de decir, ching, no fui. El remordimiento también. Hablar con ellos. Leerle pasajes de la Biblia donde digan de las personas que desobedecieron a Dios y no tuvieron lo que querían. Moisés liberó a su pueblo tras 40 años en el desierto. No pudo entrar a la tierra prometida. Le dijo Dios, vela, nada más vas a poder verla porque no vas a entrar. Y eso pasó. Hay que inculcarle los valores a los niños, el amor por Dios y el valor por su familia. El amor es algo que se retribuye. Yo te doy amor y tú me das amor, paciencia y paciencia. Pero no cuando quieres obligar a algo de mala manera. Claro, por ejemplo, en la escuela es diferente, porque en la escuela tienes que ir porque si no te expulsan y los papás nos obligan. Pero yo me pregunto, ¿por qué en la iglesia no es lo mismo? Pues porque en la iglesia nadie tiene derecho de expulsar a alguien. Todos nos equivocamos. Imagínense si expulsaran todos, ya podrían expulsar toda la iglesia, los niños. No, la iglesia es diferente. Vas porque te nace y hay que hacer que les nazca a los niños para que en un futuro ellos dirijan a sus hijos y así, etcétera, etcétera. No cabe más en el amor de Dios más que un amor puro. Hay que hacer eso, comprender a los hijos, comprender a los sobrinos, primos, a los que sean, hablarles. ¿Por qué no fuiste a la iglesia? Visitarlos más que nada. Es lo que podemos hacer. No digo que más o menos podemos hacer, porque Dios tiene las herramientas que nos puede dar. Solo Él. Y bueno, cuídense mucho y hasta luego. Adiós.